Mateo capítulo 16. Y vamos a volver a leer los versículos, hermanos. Del 13 al 28. Amén. Vamos a leer Mateo capítulo 16, versículos 13 al 28. Amén. Cuando lo tengamos nos ponemos de pie. Igual voy a leer un versículo yo y un versículo ustedes. Amén. Y en el último nos unimos. Dice la palabra del Señor así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirles diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que quiera salvar su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si gana de todo el mundo y que perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Todos juntos. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Amén. Oremos. Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por tu gran misericordia y fidelidad. Gracias por poder, Señor, entonar estos cantos delante de ti, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das hoy de venir a escuchar tu palabra, Señor. Háblanos, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestros oídos espirituales, los destape completamente y podamos oír plenamente la palabra del Señor. Obra en nuestros corazones de tal manera, Señor, que estén abiertos y centrados, Señor, en el mensaje de tu palabra, Padre. Prepara el terreno, Señor, para que sea una buena tierra donde caiga la semilla, Señor. Padre, te rogamos, Señor, que esta serie que tú nos has puesto la podamos cumplir, Señor, y llevarla a cabo y obedecerla como manda tu palabra, Señor. Padre, obra en nosotros. Necesitamos de ti, Señor. Que tu Espíritu Santo ilumine los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender todo esto y vivirlo, Señor. Gracias una vez más. Bendice tu palabra, Señor. Usa mi vida, Padre, y permite que todo sea de bendición en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Amén. Pues seguimos con nuestras series, ¿verdad? Las características de un verdadero discípulo de Cristo, ¿sí? Y nos vamos a centrar en esta parte del pasaje. Vamos a ver los versículos 21 al 23, ¿verdad? Donde vamos nosotros a notar un especial énfasis, que ahí se va a centrar el mensaje del día de hoy. Un verdadero discípulo busca hacer la voluntad de Dios, se centra en la voluntad de Dios. Amén. Amén. Entonces, amados hermanos, nosotros vemos, ¿verdad?, que el Señor Jesús
primero les inicia, claro, con la pregunta que ya vimos, ¿verdad? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos responden, ¿verdad? Y luego dicen, ¿ustedes quién dicen que soy? Y ahí viene una respuesta gloriosa que el mismo Señor Jesucristo dice, te lo reveló mi Padre, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro dio esta declaración, ¿verdad? Pero inmediatamente después de esta declaración Jesús dice que le era necesario ir a Jerusalén y padecer por los principales sacerdotes, los escribas, morir y resucitar al tercer día. Y entonces aquí nosotros vemos una reacción de Pedro, ¿verdad? Al oír estas palabras del Señor, Pedro reaccionó inmediatamente y dijo, de ninguna manera, esto no te acontezca, esto no te pase, ¿sí? Mejor vámonos para otro lado, desviémonos. Fíjense, Pedro acababa de recibir una revelación especial del Señor, del Padre. Él era el Cristo, que con el que andaban era el Cristo, el Hijo de Dios. Muy probablemente, no sabemos porque la Biblia no nos lo dice, podemos alucir que a lo mejor Pedro se infló un poquito con esta declaración, porque no escuchó bien las palabras del Señor Jesús. El Señor Jesús no le dijo, quizá vaya a Jerusalén y quizá vaya a padecer, quizá me maten. Él dijo, ¿cómo dijo, hermanos? Que le era necesario. Me es necesario. Me es necesario. ¿Sí? Pedro había andado con el Señor Jesús, había escuchado varias veces los mensajes del Señor, había oído hablar al Señor y él sabía que el Señor hablaba pura verdad. Pero no entendió, no comprendió, no puso atención que el Señor le estaba diciendo me es necesario. Quizá por el amor que le tenía al Señor Jesús. O quizá por la declaración, ¿verdad?, de que Él iba a hacer, ¿verdad?, el que iba a abrir la ventana de los cielos, y a lo mejor un sentido de autopreservación. Para que se cumpla el propósito de Dios, tiene que estar Cristo. Y entonces Pedro empieza, ¿verdad?, a hacer al Señor. No se da cuenta de lo que está haciendo. Reacciona emotivamente, sentimentalmente. Y esto cegó inmediatamente. En lugar de Pedro meditar en lo que el Señor le estaba diciendo, respondió rápidamente, cegado por sus propias emociones y sentimientos. Porque algo, hermanos, que al hombre no le gusta es precisamente sufrir, padecer. El otro día yo estaba viendo en un canal de televisión, no tengo televisión, lo vi por YouTube, a un personaje ateo, y me sorprendí de sus declaraciones, porque él decía, a la humanidad no la estamos preparando para sufrir, la humanidad no quiere sufrir y no sabe que esta vida conlleva sufrimientos. Y por lo tanto, nos estamos mandando a un mundo de alegría, de gozo, les decimos a nuestros hijos que todo es maravilloso, que todo es un mundo de rosa, que todo está muy bien, y cuando salen allá afuera se enfrentan a un mundo terrible. Tenemos que prepararnos, porque la verdad es que la vida es sufrimiento. Pero cuando nos dicen eso, no nos gusta ese mensaje. Ahora imagínense a Pedro, que está oyendo eso, ¿verdad? Que está oyendo que con el que está caminando es el Mesías, y está oyendo que le va a padecer, que va a morir, y quizá anuló, ya se cegó y no oyó lo último, que iba a resucitar al tercer día. Porque se cegó con ese mensaje, padecer, morir. Eso no entra en mi pensamiento, no entra en lo mío. Recordemos que ellos tenían, los judíos, la cultura de que el Mesías venía como conquistador, no a padecer. ¿Sí? Por eso ellos no leen Isaías 53, porque no les gusta el Mesías sufriente. Entonces cuando Pedro oye esto, no, esto no puede ser, no puede ser. Debe de haber algo mal. Y Pedro trata de desviar a Cristo del propósito de la voluntad de Dios. Pero Cristo, como el mejor apóstol, porque la Biblia lo dice, también fue nuestro apóstol,
¿verdad? Como el mejor apóstol, como el mejor discípulo del Padre, podríamos decirlo, nos muestra el ejemplo, hermanos, que tenemos que centrarnos en la voluntad del Señor, que tenemos que centrarnos en lo que Dios nos manda a través de su palabra y no guiarnos por emociones, sentimientos o los que podríamos decir convicciones propias. Tenemos que guiarnos por la palabra de Dios. Tenemos que guiarnos por lo que Dios está hablando a través de su palabra. Jesús dijo: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre. Sino el que hace exactamente la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este en verdad es un discípulo del Señor, el que se centra en hacer la voluntad del Padre, no mi voluntad, no lo que a mí me conviene, no lo que yo creo que es mejor, no lo que yo creo que se puede hacer y no hacer. Tengo que buscar cuál es la voluntad del Señor, si no me va a pasar lo de Pedro. Y las palabras del Señor Jesús a Pedro fueron fuertes, porque Pedro trató de basarse en su propia sabiduría, en su propia convicción de lo que él estaba viendo. Vamos a Proverbios 14:12, por favor. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ahí está. Hay camino que al hombre le parece derecho. El mejor camino, Señor, es este. Vamos a desviarnos de Jerusalén. Este es el mejor camino. Pero si Jesús hubiera agarrado ese camino, sería muerte para todos. Vamos a Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7, por favor. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Ahí está. Fíjate de Jehová con todo tu corazón. ¿Y qué, hermanos? No te apoyes En tu propia. Fíjate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Nosotros tenemos que fiarnos del Señor. ¿Cómo puedo fiarme del Señor a través de su palabra? La palabra de Dios me va a decir qué camino, es el que debo de tomar. El Padre le había dicho a Cristo: tu camino es la cruz. Y Jesús obedeció la voz de su Padre. El camino era la cruz. No evitar el sufrimiento, no evitar el dolor, no evitar la muerte. Era la cruz. Él no se apoyó en su propia prudencia. Él se fió de Dios con todo su corazón y de la palabra de su Padre. Amén. Amén. Entonces, amados hermanos, el verdadero discípulo entonces centra sus decisiones en base a la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Abrazar la palabra de Dios. Abrazarla, ¿verdad? Ver en ella cuál es la voluntad. Tengo que tomar una decisión. Voy a la palabra. Voy a la palabra y voy a ver qué me dice la palabra. Tampoco como un juego de azar, ¿verdad? A ver, Señor, lo que digas, ¿verdad? Como hay cuentan el chiste, ¿no? Señor, lo que tú me digas que haga. Y Judas te ahorcó. No, Señor, eso no. No se trata de utilizar la Biblia como un juego al azar.
Se trata de agarrar la Biblia y estudiar este tema de la decisión que voy a tomar en base a eso y ver qué es lo que Dios me está diciendo en base a eso, ¿verdad? En base a esa decisión. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, tu lumbrera mi camino. Hermanos, queremos caminar y queremos no desviarnos del camino del Señor. Queremos centrarnos en la voluntad de Dios siendo verdaderos discípulos. Tenemos que agarrar la palabra del Señor y que sea nuestra luz para nuestro camino. Y entonces vamos a andar caminando en la voluntad de Dios. Amén. No nos vaya a pasar como peregrino que de repente se salió a los pantanales y tuvo que ser auxiliado. Tenemos que tener mucho cuidado. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 17. Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amén, ¿verdad? Amén. Entonces nosotros, hermanos, vemos que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo, esto es lo que necesitas para tu vida cristiana, es todo lo que necesitas para tu vida cristiana, es todo lo que necesitas para llevar una vida de victoria, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra, para no caer en malas obras, sino para toda buena obra. La palabra de Dios, además de que en Hebreos dice, ¿verdad?, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es eficaz. Nos va a llevar siempre a la mejor decisión. Siempre. ¿Verdad? Pero cuando nosotros nos dejamos llevar, hermanos, por sentimientos, por emociones o por convicciones propias, ¿verdad?, nosotros vamos a errar el camino. Nosotros vamos a tomar decisiones erradas. ¿Sí? Y aquí viene algo interesante. El Señor no le dice, quítate, Pedro, no eres tropiezo, sino le dice, quítate delante de mí, Satanás. Y aquí hay dos posibles interpretaciones, hermano, que pueden ser las dos, y me quedo con eso, que sean las dos. El Señor a la vez le está diciendo, Pedro, quien te está aconsejando es Satanás y tú le estás obedeciendo. Sin darte cuenta, Pedro, Satanás está utilizando tus sentimientos, tus emociones, tus convicciones para desviarnos de la voluntad de Dios. La otra, hermanos, es que la actitud de Pedro es una actitud total de rebeldía contra la voluntad de Dios. Y entonces está actuando de la misma forma que actúa Satanás, siempre yendo contra la voluntad de Dios. Siempre yendo. Vamos a Santiago, por favor, capítulo 1, versículo 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado el Padre de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nada, sino cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es traído seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Siempre que vamos a tomar una decisión, va a haber ahí a tu lado alguien aconsejándote también, y no precisamente él, va a ser un ángel del Señor. Va a tratar Satanás por medio de su ejército que tiene de aconsejarte que vayas contra la voluntad de Dios, y te va a traer y te va a seducir, como Pedro. De ninguna manera esto te acontece, Señor.
cuando nosotros reaccionamos, hermanos. Y el problema es esto, que el ser humano siempre reacciona, no acciona, reacciona. Ya cuando tiene algo encima, reacciona. Pero nunca va a la palabra de Dios para conocer cuál es la voluntad de Dios. Nos podemos guiar por 1000 emociones, nos podemos guiar por 1000 acciones, pero lo importante es que nosotros estemos fundamentados en la palabra de Dios, para que nuestra decisión sea una decisión centrada en la verdad de Dios. Jesús dijo, me es necesario padecer. Y cuando yo leía esto, hermanos, me acordé de Hechos 14:22, cuando Pablo, ¿verdad?, y Silas pasaron a las iglesias a confirmar a los hermanos. ¿Y qué les dice? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Jesús dijo, no es necesario padecer. Pablo dijo, es necesario. Hermanos, van a venir varias tribulaciones a nuestra vida. Van a venir muchos sufrimientos a nosotros. Pero nosotros tenemos que escoger qué vamos a hacer, si obedecer a Dios o cuidar nuestra vida de no sufrir. Pero te voy a garantizar algo, que cuando tú te desvíes del camino, al poco tiempo tu estado va a ser peor. Vendrán sufrimientos, vendrán luchas, pero yo tengo que entender cuál es la voluntad de Dios en todo esto. Entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Vamos a Juan capítulo 12, versículos 42 y 43. Juan capítulo 12, versículos 42 y 43. Con todo esto, aunque los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ahí está. No querían sufrir, no querían ser expulsados de la sinagoga, porque eso implicaba un prestigio, implicaba, ¿verdad?, una bendición dentro de la comunidad judía, implicaba aceptación dentro de la comunidad judía, ¿verdad? Y ellos que decían no. ¿Por qué? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y lo mismo estaba sucediendo en Pedro. Pedro estaba amando más la gloria de los hombres, o sea, la que no padeciera su maestro, que no padeciera él tampoco, para que así se cumpliera la palabra del Señor, como si preservando a Cristo, ¿verdad? Dice, si lo preservo se va a cumplir, que yo voy a abrir la ventana de los cielos y yo voy a hacer todo esto, ¿va? Y entonces amamos más la gloria de los hombres que la gloria de Dios cuando nosotros elegimos el camino contrario a la voluntad de Dios. Cuando tú eliges el camino contrario a la voluntad de Dios, tú estás eligiendo amarte más a ti mismo que a Dios. Por eso hoy en día hay un eslogan allí, ¿verdad? En el mundo, y desgraciadamente las iglesias ya lo adoptaron y lo jalaron, ¿verdad? Dios quiere que te ames a ti mismo. Primero debes de amarte a ti mismo para poder amar a los demás. Qué mentira más grande. Primero tenemos que morir a nosotros mismos para amar a los demás, porque el problema está en nosotros. El problema está en que nuestra naturaleza es caída. Nuestro problema está en que en nuestra naturaleza hay egoísmo, hay envidia, hay deseo de destrucción. ¿De dónde salen las guerras? De nuestros corazones. ¿De dónde salen los pleitos? De nuestros corazones. Lo que sí me dice la palabra de Dios es que debo amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas, y a mi prójimo como a mí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que no le debo de desear a mi prójimo lo que no quiero que a mí me hagan. Necesitamos centrarnos en la voluntad del Señor, hermanos. Tomar la verdad del Señor aunque duela. El camino no es fácil. Jesús nos dijo que el camino sería fácil, que el hacer su voluntad sería algo maravilloso en este mundo.
Sería algo tremendo. Porque tenemos que entender que estamos ante personas, hermanos, que no han sido regeneradas por la gracia de Dios y que siguen con una naturaleza pecaminosa, que estamos ante un ejército que se opone a la voluntad de Dios, que son los ángeles caídos con Satanás. Necesitamos entender eso, que estamos en una lucha real. Y si no entendemos que estamos en una lucha real, vamos a seguir tomando decisiones precipitadas que nos van a llevar a una ruina espiritual. A una ruina espiritual. Nos van a llevar a condenaciones, a disciplina. Condenaciones si no eres cristiano, disciplina si eres cristiano. ¿Qué dice el catecismo de Westminster? Cuando digo catecismo no estoy hablando de catolicismo, ¿eh? El catecismo es enseñanza, significa enseñanza. ¿Sí? Y esto fue creada por las iglesias protestantes, los que protestaron contra Roma. El catecismo de Westminster, ¿qué dice? ¿Cuál es el fin más grande del hombre? ¿Cuál es el fin por el cual el hombre fue creado? O el fin más grande del hombre aquí. A ver, ¿quién me dice, hermanos? Glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Ese es el fin más grande, hermanos. El fin más grande de todo es glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Y esto no solo lo dice el catecismo de Westminster, lo dice también 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. ¿Viendo lo que dice Pablo? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿hacedlo para qué? Para la gloria de Dios. Nosotros vivimos para darle gloria al que nos creó, hermanos. Y más aún, ahora, al que nos salvó y nos redimió con su sangre preciosa. Nosotros todo lo que hagamos debemos de pensar, ¿esto trae gloria al Señor? ¿Esto es la voluntad del Señor? ¿Esto es lo que el Señor quiere para mi vida realmente? ¿Qué me dice la palabra? ¿Qué me dice el Señor acerca de esto? ¿Qué debo de hacer? Vea la palabra. Y la palabra te va a hablar porque es viva. No es una palabra muerta, no es un libro de cuentos de hadas, no es el libro de Edgar Allan Poe, ni de Agatha Christie. Es la palabra de Dios, viva y eficaz. Que si vas a ella realmente queriendo oír la voz de Dios, la vas a oír a través de ese bendito libro y Dios te va a guiar a la verdad. Amén. Un caso similar. Vamos a Hechos, al de Pedro, a Hechos capítulo 21, versículo 10 al 14. Hechos 21, 10 al 14. Tengo una voz fuerte, firme, por favor. Amén. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Amén. Entonces vemos a Pablo, ¿verdad? Que llega y de repente llega este profeta Ágabo, ¿verdad? Y les dice: de quien es este cinto va a sucederle esto. Si analizamos, hermano,
el Espíritu Santo no le está advirtiendo a Pablo. Le está diciendo lo que le va a acontecer. Por lo tanto, Pablo no es que no está haciendo caso al mensaje del Espíritu, porque parecería que Pablo, ¿verdad? Si lo tomamos como una advertencia, pareciera que Pablo está rechazando la advertencia del Espíritu. Pero no. El Espíritu Santo está confirmándole a Pablo lo que Pablo ya venía recibiendo del Señor anteriormente, que tenía que ir a Jerusalén y que iba a padecer ahí. Y el Señor se lo confirmó a través de este hombre, que en ese tiempo todavía, ¿verdad?, había algunos profetas. Amén. Y se lo confirma a través de él. ¿Y cuál es la reacción de los amigos de Pablo? Los que amaban a Pablo. No, Pablo, no te pases, otra vez. Igual que Pedro reaccionando. Igual que Pedro, hermanos, y no estamos exentos, ninguno de nosotros, a reaccionar así, si algo, supiéramos que algo le va a acontecer a alguien. Otra vez tratando de desviar de la voluntad de Dios, porque a veces nos creemos más sabios que Dios. A veces inconscientemente o conscientemente le decimos a Dios: tú no sabes cómo hacer las cosas, permíteme enseñarte cómo se hace. Tú no eres bueno, porque me quieres enviar a un lugar de sufrimiento. Yo te voy a enseñar lo que es bueno, Dios, y es este el camino. Por eso es rebeldía pura. Por eso es que Jesús le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque estás diciendo que la voluntad de Dios no es buena, no es agradable y no es perfecta, como dice la palabra del Señor. Que así es su voluntad. Pero nosotros decimos: no, eso no. Se me hace que aquí a lo mejor Pablo no estaba en el Espíritu. Se me hace que andaba carnal y respondió carnalmente. O aquí se me hace como que el Espíritu Santo se le fue y no dijo bien las cosas. No, aquí vemos a un discípulo del Señor, también haciendo la voluntad de su maestro, sabiendo que iba a padecer. El Espíritu le confirma y él dice: no solo estoy dispuesto a ¿qué? A sufrir, sino también a morir por causa del nombre del Señor. Hermanos, yo sé que a muchos de ustedes les pintaron un evangelio que te va a ir bien si tú aceptas a Cristo Jesús, que todo va a ser miel sobre hojuelas, pero ese no es el evangelio de Cristo. Ese es el evangelio de Satanás. Jesús nunca prometió un lecho de rosas en esta vida. Tampoco estoy hablando de que va a ser puro sufrir y sufrir y sufrir y sufrir. Pero sí nos advierte la palabra de Dios que vendrán sufrimientos, tribulaciones, que vendrán momentos de decisiones críticas en nuestra vida, donde vamos a tener que decidir si vamos a hacer la voluntad de Dios o vamos a hacer nuestra voluntad. Y ahí va a determinar qué fruto vamos a cosechar. ¿Qué es lo que va a suceder con nosotros? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Verdad? Que dice: pero como ya no pudimos disuadirlo, se ve que lo intentaron y lo intentaron y lo intentaron, ¿verdad? Pero Pablo estaba firme, hermanos, en la voluntad del Señor. Hermanos, así van a venir muchas decisiones a tu vida y tú tienes que estar centrado en la voluntad de Dios. Inclusive, y ahí les va para que vean que no miento, Satanás puede utilizar hasta el mismo pastor para tratar de disuadirte de la voluntad de Dios. Y tú tienes que estar centrado en la voluntad de Dios, que es la palabra. Es la palabra de Dios. Por eso yo les digo y les repito y trato de volvérselos a repetir. Ustedes tienen que validar lo que yo digo en la palabra de Dios. Si está en la palabra de Dios, su deber es obedecerlo. Si no está en la palabra de Dios, su deber es desecharlo. Amén. Amén. Entonces, amados hermanos, nosotros vemos aquí que Satanás utilizó a amigos espirituales de Pablo, porque los que lo estaban rodeando eran amigos espirituales: Lucas, Silas, varios. No recuerdo ahí con quién estaba, si con Bernabé o con Silas, pero eran amigos espirituales.
Y sin embargo, trataron de disuadirlo de hacer la voluntad de Dios. Satanás nos puede utilizar. Por eso es la firmeza en que tenemos que ir a ver qué dice la palabra de Dios. Mi ancla es la palabra de Dios. Por eso Pedro, como leímos, tenemos que estar bien firmes en la palabra profética, más segura que es la palabra de Dios. La Biblia que tienes ahí en tus manos. Esa es la palabra de Dios. En esa tú debes de estar anclado y firme para hacer la voluntad del Señor, ¿verdad? Amén. Cuando no estamos centrados en hacer la voluntad de Dios, este tipo de situaciones nos van a desviar. Nos van a desviar del propósito. Pedro fue desviado. ¿Se acuerdan cuando vinieron a buscar a Jesús? Los alguaciles. ¿Y qué hizo Pedro? No, otra vez. Ahora saco mi espada y hago mi voluntad, ¿verdad? Y empiezo a mochar orejas. Y Jesús tuvo que decirle: no, Pedro, guarda esa oreja. Guarda esa espada, perdón. Y la oreja la agarró y se la compuso a Malco, ¿verdad? Con su poder milagroso que tenía el Señor. Porque el que mata espada, La espada muere. la espada muere. Pedro, si tú llegas a matar a uno, vas a terminar muerto a la espada. Pero Pedro siguió sin aprender la lección del sufrimiento. Y posteriormente, cuando se llevan a Jesús, ¿verdad? Y él lo va acompañando hasta el patio del templo, Pedro otra vez vuelve a caer en lo mismo. Oye, tú eres de ellos, ¿no? No. Sí, tú eres, porque hablas como ellos. Y dice que empezó a maldecir, ¿verdad? Que maldijo, empezó a maldecir. ¿Por qué? Porque no quería sufrir, no quería padecer, no quería centrarse en la voluntad de Dios, que era como Cristo se lo había dicho varias veces, era ir a la cruz del Calvario, a padecer y morir por nosotros. Pero no quería Pedro y se resistía a eso. Ya después, Pedro entendió perfectamente este mensaje y entonces empezó a padecer y a sufrir por Cristo Jesús. Amén. Cuando fue azotado por el Sanedrín, ¿verdad? Junto con Juan el apóstol, y al final de su vida fue crucificado de cabeza porque él no quiso morir igual que su maestro y pidió que lo crucificaran al revés. Hermanos, nosotros tenemos que ver. Negar el sufrimiento me puede llevar a negar a Cristo. Negar el sufrimiento me puede llevar a negar a Cristo. Y eso es lo que tengo que poner mucho cuidado. Satanás va a utilizar a quien sea, a alguien a lo mejor que ames tú mucho, para tratar de desviarte del propósito de Dios. Es que si tomo esta decisión me va a doler mucho. Solo tienes dos caminos: o haces la voluntad de Dios o haces tu voluntad. Pero el hacer tu voluntad te va a traer consecuencias. Muchos de nosotros estamos cosechando consecuencias de no hacer la voluntad de Dios. Ya no sembremos más. No quiero sufrir. Quiero evitar el sufrimiento a todos modos. No estás entendiendo la voluntad de Dios. Rechazar la voluntad de Dios, ¿verdad? Hermanos, de Mateo a Apocalipsis, buscan una concordancia: sufrimiento, tribulación, angustia, persecución, y te vas a sorprender que en todos los libros aparecen, y casi en todos los capítulos. Por eso Jesús dijo que no falta. Y como vamos a ver en la siguiente el domingo, ¿verdad? Niégate a ti mismo, toma tu cruz. Hacer la voluntad de Dios, hermanos. Hacer lo que a Dios le agrada requiere de valientes, no de cobardes. Los cobardes van a huir.
Tenemos día a día que tomar decisiones, hermano. ¿Y qué va a hacer la voluntad de Dios? Por ejemplo, traje aquí este trabajo será la voluntad de Dios. Este trabajo que me están ofreciendo es la voluntad de Dios. ¿Cómo tomamos normalmente nuestras decisiones, hermanos? Según la presión que tenemos económica. Según la emoción del sueldo. Según la emoción de lo que nosotros queremos y nos ofrecen viajes, idas, regresos de aviones, de hoteles y no sé qué más. Pero nunca vamos a la palabra de Dios para ver cuál es la voluntad de Dios con respecto a esto. Por ejemplo, si la palabra de Dios dice que tenemos que congregarnos en el día del Señor, si tu trabajo te va a quitar el congregarte en el día del Señor, no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Pero pastor, es que ya estoy en crisis económica, ya estoy en... No es la voluntad de Dios. Preferible, hermano, y es lo que no hemos entendido. Preferible es que sigas comiendo frijolitos y que estés caminando por el camino angosto. Que digas, no, yo quiero mejor este camino y no lo que Dios me está diciendo que tengo que hacer. Yo le voy a enseñar a Dios que soy más sabio que Él. Y le voy a enseñar que si desobedezco su palabra, me va a ir bien. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Cómo elijo un trabajo? Bueno, que no me quite el tiempo del Señor. Y que no me quite la atención a mi familia. Porque también eso es la voluntad de Dios. Que el esposo, ¿verdad?, tenga cuidado de su mujer y de sus hijos. Y es lo que dice la palabra, hermano. No es mi manera de pensar, es lo que dice la palabra de Dios. Cuando yo no obedezco esto, voy a traer consecuencias a mi vida y a mis generaciones. Cuando yo me distraigo en otras cosas, voy a traer consecuencias a mi vida y a la vida de mi esposa y a la vida de mis hijos. Conozco a varios padres que se dedicaron a trabajar y se olvidaron del Señor, y hoy sus hijos están perdidos en el mundo. Porque creyeron que lo mejor era darles comodidad, porque creyeron que lo mejor era darles buena comida. Recordemos cómo tentó Satanás a Jesús, y que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo al Señor? No tan solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Ese es el fin principal, hermano. Ese es el fin principal. Susana Wesley nos dejó un excelente ejemplo de hacer la voluntad del Señor, teniendo bastantes hijos, quedando viuda a corto tiempo, haciéndose responsable de 9 hijos, trabajando arduamente para mantenerlos, pero aún cansada y todo, ella los llevaba a la iglesia, ella se ponía a orar con ellos en la casa, ella hacía que no faltaran a la iglesia del Señor. ¿Y qué pasó? Ni uno de sus hijos se desvió del camino del Señor. Algunos fueron pastores y 2 fueron muy prominentes, que fueron Carlos Wesley, creador de himnos gloriosos, y Juan Wesley, muy conocido por su evangelismo tremendo que tenía. La voluntad de Dios trae su recompensa. Quizá no a corto plazo, pero a largo plazo. Queridos, si tú desobedeces la voluntad de Dios, quizá traiga unas recompensas muy buenas a corto plazo, pero a largo plazo vas a ver lo terrible que es. El desobedecer a Dios, el no hacer su voluntad, es como la tarjeta de crédito. Que tú vas, ¿y qué dice la tarjeta de crédito? Paga ahorita, compra ahorita y sufre después. Y paga después. Lo mismo es el pecado, hermanos. Y pecado es no hacer la voluntad de Dios. Disfruta ahorita, vas a pagar después y con intereses. Y Dios dice, sufre un poco de tiempo y después vas a disfrutar gloriosamente. Gloriosamente. Hermanos, nos espera
lugares celestiales hermosos. Pablo dijo, ¿verdad? Cosas que ojo no veo, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestar. Amén. Soy una aflicción. Gozaos cuando estés en aflicción, dice Santiago. Tened por sumo gozo cuando os halléis en libertad. Porque Dios está trabajando en ti. Dios no te está metiendo en pruebas porque sea un sádico, porque sea un que te gusta ver cómo sufres y guau. No, masoquista, cómo sufres y no. Dios te está metiendo en pruebas y aflicciones porque está perfeccionando tu vida espiritual, está sacando todo lo que hay dentro de tu corazón realmente. En la aflicción, en la prueba, nosotros vemos que hay incredulidad en nuestro corazón, nosotros vemos que hay rencor, nosotros vemos que hay ira, nosotros vemos que hay, ¿verdad?, desesperaciones, envidias, contienda. Cuando estamos en la aflicción sale todo lo que está ahí dentro. Dios nos está mostrando ahí todo. La voluntad de Dios es clara, hermanos, en la palabra de Dios para todo aquel que quiere recibirlo. Hoy en día, por ejemplo, hay muchos hogares donde, pues por debido a problemas económicos que hay, ¿verdad?, el esposo quiere irse al extranjero a trabajar, a Estados Unidos, la mina de oro. Y deja a su esposa y no consulta la palabra de Dios. Y no ven que dice la palabra de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios me dice, no se separen. La voluntad me dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Y los dos qué? Serán una sola carne. Serán una sola carne. Pastor, ¿me puedo ir al extranjero a trabajar? Porque mire, si tú puedes arrancarte tu carne y irte allá trabajando sin tu carne, puedes irte. Pero si no lo puedes hacer, no puedes ir. En caso concreto, no es la voluntad de Dios que te separes. No es la voluntad de Dios. De ninguna forma es la voluntad de Dios, hermanos, que un matrimonio se divida por cuestiones económicas, financieras o por cualquier otro detalle. No es la voluntad de Dios. Pero a veces nosotros decimos, pero le va a ir mejor a mi familia si yo no. En un futuro los voy a tener bien. Y se van. ¿Y qué sucede? Los hijos perdidos en el mundo. Porque no hubo un papá que los dirigiera. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Yo recuerdo una esposa de pastor que dijo, hasta ella dijo, yo tuve que renunciar a mi sueño. Ella quería ser misionera, pero se casó con un pastor. Y dice, tuve que renunciar a mi sueño misionero. Porque la voluntad de Dios no es que Él esté aquí pastoreando y yo esté por allá misionando. La voluntad de Dios es que estemos juntos. Hermanos pastores como Sujel Michelén, Miguel Núñez, Paul Washer y varios pastores, ¿verdad?, que sabemos que son de sana doctrina, estudiosos de la palabra de Dios, amantes de la palabra de Dios. Ellos dicen que tratan de sus salidas de siempre llevar a sus esposas. Ya solo cuando la situación no lo permite, ¿verdad?, o la situación del ministerio no lo permite por alguna causa, bueno, no la llevan. Pero tratan de no quedarse mucho tiempo en un lugar y regresar con su esposa. Porque ellos mismos dicen, sabemos nuestra debilidad. Y a la vez, la debilidad de nuestras esposas. Hermanos, somos carne. Somos carne. ¿Cuántos pastores no han caído? Evangelistas, hermanos en Cristo, en adulterio por esto. Y alguien podrá decir, no, pastor, yo soy muy fuerte, yo nunca lo haría. Eso es una mentira. Eso es una soberbia. David, que era el hombre conforme al corazón de Dios, cayó en adulterio. No, hermano, la voluntad de Dios no es que nos separemos. La voluntad de Dios es que esté unido el matrimonio.
y trabajen en conjunto los dos, a la par los dos. Amén. Amén. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que ver esa parte. ¿Qué me dice la Escritura? Es lo que tengo que ir a ver. Pero eso no me agrada, pastor. Eso no suple lo que yo quiero. Eso no me hace sentir bien. No, la voluntad de Dios no te va a hacer sentir bien en un inicio. Pero es lo mejor a largo plazo. Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 5 y 10. Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 5 al 10. 5 y 10, 5 y 10. 5 y 10. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en oración y volver a juntaros en uno, para que no siente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Pero los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿Verdad? Aunque ahí el contexto del 10 es el divorcio, ¿verdad? Pero aplica también, ¿verdad? Porque en el 5 está hablando, ¿verdad? De ese detalle, de que a lo mejor por un consentimiento mutuo, ¿sabes qué, amor? Quiero dedicarme unos 5 días a la oración, quiero estar metido en la oración, no pensar en otra cosa más que en la oración, y no vamos a tener relaciones. Bueno, mutuo acuerdo, no es imposición del varón, porque el varón no tiene potestad de su cuerpo, sino la mujer, y la mujer no tiene potestad de su cuerpo, sino el del varón, ¿verdad? Entonces, amado, tiene, dice Pablo, mutuo consentimiento. Y después de ese tiempo corto, vuélvanse a unir para que no los tiente Satanás. Una palabra de Dios. Nosotros tenemos que ver qué dice el Señor entonces. El hacer la voluntad de Dios no es, repito, algo amoroso. Abraham tiene a su único, al hijo de la promesa, el único hijo de la promesa. Tenía Ismael aparte, ¿verdad? Pero Ismael ya se había ido, el único hijo de la promesa. Y Dios le dice a Abraham, sacrifícame. Abraham, ve, haz un altar y mata a tu hijo para mí. ¡Ja! Yo me imagino, ¿verdad? Abraham, voy a sacrificar a mi hijo Isaac, ¡viva, gloria a Dios! ¿Verdad que no? Pero ¿qué hizo Abraham? Obedeció la voluntad de Dios. Obedeció la voluntad de Dios sobre su sufrimiento, sobre su dolor, sobre su angustia. ¿De qué? De que su hijo partiría. Aunque en Hebreos leemos, ¿verdad?, que él tenía la esperanza de que Dios lo iba a resucitar, porque era la promesa de Dios. Pero tenemos que ver el primer plano. Dios le está pidiendo, sacrifícame, ofréceme a tu hijo en sacrificio. Y Abraham con todo el dolor, y todavía cuando su hijo le dice, papá, ya está la leña, ya está todo, ¿y dónde está el cordero? Y fue tanto Abraham de hacer la voluntad de Dios que hasta agarró el cuchillo, ¿verdad? Y ya iba a pegarle la puñalada a su hijo, cuando Dios le dice, detente, Abraham. Ya vi que te gusta hacer mi voluntad. Ya vi que me obedeces. Voltea, hay un carnero ahí, agárralo y ofrécelo a él en lugar de Isaac. Vamos. Pero ¿qué hubiera pasado si Abraham hubiera dicho no te voy a ofrecer a mí? Es mi hijo, me lo diste y ahora te aguanto. ¿Qué hubiera pasado? Abraham hubiera decidido a Dios y hubiera recibido fuertes consecuencias de todo eso. Y para sus generaciones. La voluntad de Dios, hermanos, es lo mejor que podemos hacer, aunque, como yo le digo algo, yo solo sé esto. Le dije una vez a una persona, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aunque a nuestros ojos no lo sea. Aunque con mi vista, y voy a hablarlo en dos sentidos, aunque con mi vista miope física y miope espiritual, no lo vea así y vea un panorama gris, yo sé que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y en eso me tengo que gozar.
Porque el obedecer al Señor, ¿verdad?, es lo mejor. Y el hacer su voluntad es lo que agrada a un discípulo del Señor. Nosotros vemos otro caso en la Escritura, amados hermanos, de hacer la voluntad del Señor, pero hacerla en parte. Bueno, que Dios me está encargando esto, pero voy a hacer nada más una parte de lo que me está encargando y otra parte no la voy a hacer. Y este hombre fue ¿quién? Saúl. Cuando Dios le dijo, ve, ¿verdad?, y destruye a Agag, y destruye todo lo que hay ahí en ello. No guardes nada porque lo he declarado anatema todo eso. Destrúyelo todo lo que hay ahí. ¿Y qué hizo Saúl? Fue y destruyó. Pero de repente vio unas vaquitas bastante bonitas, ¿verdad?, gordas, chulas, hermosas. Y que dijo, esto lo voy a sacrificar para mi Dios. Y lo agarró para el sacrificio. Dije, no sé si tan cierto haya sido, ¿verdad?, pero lo agarró para el sacrificio. Agarró unas cosas para el ejército y le preservó la vida al rey. Obedeció en parte, pero no completamente la voluntad de Dios. El obedecer en parte, hermanos, es desobedecer. Es rebeldía contra Dios. Es lo mismo que si desobedecía. Y por eso Saúl fue desechado del reino. Por eso Saúl fue desechado del reino. Y no hubo más para él. Cuando nosotros no acatamos la voluntad de Dios, le estamos, ¿verdad?, diciendo al Señor lo que les dije: yo soy más sabio y te lo voy a demostrar. Señor, es que te desobedecí porque esto te lo quería ofrecer a ti. Tú me dijiste que no, pero yo te lo traigo a ti. Señor, es que me dices que no me unen y así en yugo desigual con un incrédulo. Pero Señor, mira, ya te lo traje a la iglesia. Te lo traje para ti, Señor. Y aunque a veces en la misericordia de Dios, Dios salva al incrédulo, pero la mayoría de las veces el otro se pierde y se va al mundo. Y regresa, pero regresa, si es el Señor regresa, pero regresa ya con daños muy fuertes. Otro personaje, otro discípulo, podríamos hablar del Señor, del Antiguo Testamento, profeta de Dios, Jonás. Dios le dice: Jonás, ve a Nínive y predícales el arrepentimiento. Y Jonás dijo: no voy. Jonás, ve a Nínive y predícales. No, Señor, son enemigos nuestros, tú los vas a perdonar. Y no voy a ir a hablar a mis enemigos. ¿Cómo crees? Si lo que quiero es que los destruyas. ¿Y qué hizo Jonás? Me escapo de Dios. Y salió corriendo, escapándose de Dios. Y yéndose, creyendo una idea tonta, que el Dios de Israel solo estaba en Israel. Y huyó. Y agarró una embarcación, ¿verdad? Y vino una gran tormenta. Y tuvo que ser echado al agua. Y se lo tragó un gran pez. Y pensamos hasta ahí. Pero no pensamos todo lo que sufrió Jonás en la panza del gran pez. Independientemente de que Dios con su poder milagroso hizo que los jugos gástricos no lo dañaran. Pero les aseguro que la peste de lo que había ahí adentro no se lo quitaba con nada. ¿Alguna vez te has manchado de pescado, así de las vísceras, de todo eso? Y te tienes que lavar. ¡Ay, limón! Así sucede cuando no hacemos la voluntad. Van a venir tormentas a nuestra vida que no tendrían que haber venido. Y vamos a pecar durante un tiempo. Va a ser difícil quitarnos las consecuencias de nuestro pecado por desobedecer la voluntad de Dios.
Hermanos, tenemos que empezar a buscar cuál es la voluntad de Dios en cada una de nuestras áreas, en cada uno de lo que el Señor nos está diciendo. El Señor nos está hablando. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 11 y 14. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos 11 y 14. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio de los siglos. Amén. Amén. 15. 14, 11 y 14. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Amén. Entonces vemos aquí ya un cambio en la vida de Pedro, escribiendo su epístola y ya hablando de que tenemos que hacer la voluntad del Señor, de que tenemos que hablar las cosas de Dios, de que tenemos que obedecer a Dios, de que vamos a sufrir. El apóstol Pablo escribiendo a Timoteo: todo aquel que quiera vivir piadosamente a Cristo Jesús padecerá persecución. ¿Quieres a Cristo? Por eso vamos a ver más adelante. Jesús no aceptaba seguidores light. Jesús los rechazaba. Por eso Jesús hablaba fuerte y confrontaba fuerte a la gente. Porque Jesús no quiere discípulos light. Discípulos que quieran medio obedecerle. Me dice Señor, Señor, y no hace lo que yo te digo, te mando. No haces lo que yo te mando. ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi problema? Vea la palabra, en base a eso. Busca todo lo que Dios dice de eso en su palabra. Y encontrarás la respuesta. Encontrarás la voluntad del Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Amén. Esta es la convicción de un verdadero discípulo de Cristo. Se va a hacer la voluntad del Señor. Y Cristo va a ser glorificado en mi vida, sea por vida o sea por muerte. Sea que me maten o sea que me preserven la vida. Amén. Pero yo voy a glorificar a Cristo. Yo voy a exaltar. Mi vida va a ser para vivir bajo la voluntad del Señor. Mi vida no va a ser para complacer mis sentimientos, mis emociones, ni a mis amigos, ni a mis padres. Mi vida va a ser para glorificar el nombre del Señor. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, hermanos. Un discípulo auténtico busca y se centra en la voluntad de Dios, no en lo que vaya a perder, no en lo que va a padecer, no en lo que va a sufrir, sino en agradar a Dios con su obediencia. Salmo 40, versículo 8. Hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. ¿Por qué? Porque tu ley está en medio de mi corazón. Hermanos, hay un agrado cuando nosotros entendemos y comprendemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Porque ya no visualizamos a corta vista como vemos. Por medio de Cristo sabemos que nos va a ir mucho mejor que hacemos la voluntad de Dios en un futuro. Y que a nuestras generaciones le va a ir mejor si hago la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Juan Wesley
cierro con él. Juan Wesley, un hombre que dejó solo, hermano, solo, una tetera, una silla de montar, en su cama donde dormía. No más bienes, no tuvo más bienes. Y fue un hombre que causó una revolución en toda Norteamérica y en parte de Europa. Le enseñó un avivamiento evangélico como Wesley. Y murió así. Y alguien dirá, oye, yo no quiero morir así. Bueno. Posteriormente, muchos años después, hicieron una analogía de su genealogía. Y hermanos, de su genealogía salieron senadores de Estados Unidos, salieron consejeros de presidentes y pura gente de Dios. Por eso digo, hermanos, que el hacer la voluntad del Señor a corto plazo quizá traiga sufrimiento, quizá traiga dolor, quizá traiga tribulaciones fuertes y dolores fuertes a tu vida. Pero tú no tienes que ver el presente. Tú tienes que entender que Dios es bueno en todo lo que nos pide. Y tenemos que basarnos en eso, con esa confianza plena, y entregarle lo que Él nos pida entregar, y hacer su voluntad en lo que Él nos pida hacer su voluntad. Y al final habrá un fin glorioso y maravilloso. Ahí tienes a Abraham, que le dijo que ofreciera a su hijo. Lo hizo. Dios lo detuvo, ¿y qué pasó? Isaac fue grandemente bendecido, Jacob fue grandemente bendecido, vinieron las 12 tribus de Israel, el Mesías vino de esas 12 tribus. Pero cuando yo digo, no, es la voluntad de Dios, como que sufrir, voy a sufrir, y yo no quiero sufrir. Entonces tú estás diciendo, yo quiero disfrutar ahorita, aunque al rato me venga una tormenta, un huracán tremendo, no me importa. Ahorita quiero estar en paz. Cerramos con esta cita, Salmo 143:10, y ahora sí, cerramos con eso, Salmo 143:10. No voy a hacer como ese pastor de que 5 minutos y luego 30 minutos después. Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. Esa debe ser nuestra oración. Enséñame a hacer tu voluntad y tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Oremos, hermano. Enséñame a hacer tu voluntad. Quiero que inclines tu cabeza y medites en esto. ¿Quieres hacer tu voluntad o la voluntad del Señor? Hermano, no sé cuál es la voluntad de Dios con mi problema que traigo. Ora al Señor y dile, enséñame tu voluntad, Señor. Y vea la palabra de Dios y busca en ella la voluntad del Señor con respecto a eso. No hay un tema que no vayas a encontrar en la palabra de Dios. No hay nada en tu vida que vaya a pasar que no encuentres la voluntad de Dios en la palabra. Si hemos tomado decisiones fuera de la voluntad de Dios, pídele perdón. Arrepiéntete. Entiende que hiciste mal. Pídele perdón. Y ahora obedece la voluntad de Dios. Obedece lo que Él te está pidiendo. Porque al final, hermanos, traerá un fruto de bendición grande. Ya no uses la tarjeta de crédito pecador, porque te cobra muy altos intereses y al final te quitará todo. Mejor utiliza la palabra del Señor, que aunque en estos momentos traerá a lo mejor sufrimiento, dolor a tu vida, al final traerá un gozo apacible, traerá una paz gloriosa a tu corazón. No tengas miedo de tomar la decisión que el Señor te está pidiendo. Haz la voluntad del Señor, que es lo mejor. Padre amado, venimos delante de ti, Señor.
reconociendo, Señor, que nos hemos portado rebeldes a ti. Reconociendo, Señor, que a veces tomamos decisiones, Señor, según nuestra propia sabiduría, según nuestro propio consejo, y no según tu bendita palabra. Desechando tu voluntad, oh Dios, lo hemos hecho varias veces y hoy estamos pagando consecuencias, facturas de las decisiones que hemos tomado. Ahora, Señor, ayúdanos a no seguir haciendo lo mismo. Enséñanos a hacer tu voluntad. Enséñanos, Señor, a entender tu voluntad y a ir a tu palabra para comprobar tu voluntad en ella, Señor. Para no seguir, Padre, incrementando más facturas, incrementando más consecuencias a nuestra vida, las cuales vamos a tener que apechugar hasta que paguemos el último cuadrante. Padre amado, te pedimos que en el nombre de Jesús nos muestres, Señor, en lo que estamos mal, en lo que te hemos desobedecido, para pedirte perdón, Señor, arrepentirnos y empezar a obedecerte. Y en lo que te estamos desobedeciendo hoy, en el presente, para ya no hacerlo más, Señor. Si hoy tu palabra nos ha hablado, Señor, en un tema específico con respecto a la voluntad tuya, y nos has hablado que estamos haciendo mal, Señor, que tu Espíritu, Señor, nos compunja a hacer tu voluntad, Señor, a renunciar a nuestra autopreservación, a renunciar a nuestro derecho y entregarnos y rendirnos al Señorío de Cristo. Que podamos decir como Pablo, sea vida o sea muerte, yo voy a glorificar a Cristo. Yo voy a exaltar a Cristo. Mi decisión siempre será Cristo. Y lo voy a preferir a Él sobre todas las cosas. Él es mi Señor. Yo soy su esclavo. Padre, gracias por tu bendita palabra que nos amonesta a tiempo, Señor. Y ayúdanos, Señor, a arrepentirnos de nuestra rebeldía. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Dios bendiga su palabra. Quitamos a los niños.